Jueces 1, versículo 1a y Jueces 2, versículo 5. 1. Discipulado a medias. El libro de Jueces comienza viendo hacia atrás y termina viendo hacia adelante. Este periodo de la historia de Israel abre así, después de la muerte de Josué. Sus palabras finales crean una tensión que apunta hacia la época de la monarquía de Saúl, David, Salomón y sus sucesores. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. 21-25. Para entender y apreciar los grandes picos y valles, los triunfos y más a menudo las tragedias de la época de los jueces, debemos comenzar mirando hacia atrás, como nos recomienda el versículo 1:1. El Dios que guarda su promesa. Josué fue el sucesor de Moisés, escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel. Números 27:12-23. Él era uno de los 2 únicos hombres de toda la generación rescatada de Egipto que había permanecido fiel en confiar las promesas de Dios de llevar a su pueblo a la tierra prometida en Canaán. Números 14:30. Así que él y Caleb, a quien nos vamos a encontrar más tarde en Jueces 1, fueron los 2 únicos que escaparon del juicio de Dios, de la muerte en el desierto, y que pudieron entrar a la tierra prometida. El libro de Josué registra la obra de Dios en y por medio de su pueblo, para cumplir las promesas que les había hecho de llevarlos a la tierra, de derrotar a sus enemigos, de comenzar a darles bendición y el descanso. Es un libro que nos enseña que ya que Dios siempre cumple sus promesas, el pueblo de Dios lo puede obedecer y adorar de una forma valiente. También es un libro que prepara el terreno para jueces. El principio y el final de Josué, Dios da instrucciones específicas a Josué y al pueblo que nos provee un estándar para medir su progreso en Jueces 1. Primero Dios les dice las dimensiones de la tierra que yo les entregaré a ustedes. Josué 1, 3 y 4. Segundo, les recuerda que sus avances militares que dependen del Señor deben ir acompañados de una vida espiritual íntima y humilde. Un caminar con Dios. Deben tener mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley y meditar en él, el libro de la ley. Versículos 7 y 8. La victoria y el descanso llegarán porque son un pueblo que depende de y obedece a Dios. No serán el pueblo de Dios por lograr la victoria y el descanso por ellos mismos. No deben esperar el éxito si no acompañan toda su obra con la obediencia a Dios y al mismo tiempo que meditan en su palabra y confían en sus promesas. El libro de Josué registra el inicio de este proceso de entrar y tomar posesión de la tierra. La mayor parte del tiempo, el pueblo obediente confía en Dios y Él les concede la victoria. Pero a medida que Josué se acerca al final de sus días, todavía hay mucho por hacer. La tierra se encuentra disponible para Israel, pero ellos todavía tienen que establecerse en ella confiando en Dios para sacar a los habitantes actuales. El pueblo todavía tiene que confiar en que Dios cumplirá sus promesas, y ellos tienen que obedecerlo valientemente. Ustedes tomarán posesión de ella, la tierra, tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. 23, 5-6. Una manifestación exterior de esta obediencia que confía en la promesa, lo que podríamos llamar fidelidad al pacto, es que Israel no debe entrar en pactos con otras naciones, servir a sus dioses o formar matrimonios con ellas. 23, 7 y 12. El propósito de echar fuera a los cananeos no es de venganza o económico, sino espiritual. Deben ser quitados de en medio para que Israel no caiga bajo su influencia religiosa. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. Versículo 8. Debían construir un país que fuera su hogar para servir ahí a Dios, a una tierra donde las naciones circunvecinas pudieran ver al Dios verdadero a través de las vidas de su pueblo. Espiritualidad valiente. El llamado de Dios a su pueblo entonces y ahora es a combinar la espiritualidad con la valentía. El verdadero discipulado es radical y acepta los riesgos porque los verdaderos discípulos confían en que Dios cumplirá sus promesas de bendecirlos y no confían en sus propios instintos, planes o pólizas de seguro. Es difícil ser verdaderamente valiente sin tener fe en Dios.
La clase de valentía que nos surge como resultado de la fe en Dios es temeridad, heroísmo machista o sencillamente crueldad. Puede tener su origen en la inseguridad o en un deseo de mostrar la autosuficiencia o en la desesperanza. Solo la valentía que se basa en la fe mantendrá una posición intermedia entre las atrocidades, por un lado, y la cobardía y la ineficacia por el otro. La fe en las promesas de Dios significa no seguir siempre la senda esperada y racional. Cuando Josué muere se requerirá verdadera fe para conducir esta campaña de la manera en que Dios lo desea. Por un lado, los israelitas nunca deben retirarse cuando peleen con cualquier grupo de personas de Canaán, no importa qué tanto más fuertes sean que Israel. La política militar común manda que no pelees contra ejércitos superiores, sobre los cuales no tengan ninguna ventaja numérica o tecnológica. Por otro lado, Israel no puede simplemente saquear y esclavizar a ningún grupo de personas en Canaán, no importa que tanto más débiles sean que los israelitas. La política militar común manda que no te metas en el problema de echar un pueblo que no es peligroso y al que puedes dominar y explotar económicamente. Con quien decida pelear a Israel y la forma en que Israel responde a la victoria mostrará si verdaderamente están confiando en las promesas o si realmente están obedeciendo al Señor.